Querida familia, bendiciones abundantes en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, gracia y paz para todos ustedes. Hoy vamos a tener un tema suculento, bien bíblico, poderoso, inspirador y lleno de esperanza. La esperanza verdadera que surge de confiar en la obra redentora de Cristo, obra que alcanza al mundo entero, porque es una ofrenda de resultados infinitos, ya que fue una ofrenda basada en el amor, la entrega de uno, Jesucristo, para que todos pudiéramos encontrar en Él vida eterna, perdón completo, vida en abundancia, y no solamente en esta tierra, sino en la eternidad. No te pierdas este mensaje, escúchalo con atención, toma nota y luego investiga, porque vale la pena profundizar en el tema de la salvación que atraviesa como un hilo rojo desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, incluso llega a nuestros días porque la historia de la redención se sigue escribiendo con el amor de Dios, amor incondicional. Este mensaje está siendo presentado o será presentado desde una perspectiva hermenéutica basada en las implicaciones del amor eterno de Dios por nosotros, el amor incondicional de Dios por la humanidad. Hoy nos encontramos en los pasajes finales del libro de Apocalipsis, en esa grandiosa revelación que nos conduce desde la tragedia del mal hasta el triunfo de la nueva creación. Muchos leen Apocalipsis 20 y 22 como la confirmación final de una visión dualista. Los justos reciben vida eterna y los impíos quedan excluidos para siempre, quizá en tormentos sin fin, quizá en la aniquilación definitiva. Sin embargo, yo quisiera invitarlos a mirar de nuevo, a detenernos con cuidado en el texto, a escucharlo en su totalidad y a considerar si en realidad el Espíritu nos conduce hacia un destino aún más vasto y esperanzador. Es a saber, la reconciliación universal de todas las criaturas con Cristo. El vidente de Patmos nos presenta un cuadro majestuoso. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante de su rostro huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Aquí se nos confronta con la seriedad del juicio divino. Nadie escapa, grandes y pequeños comparecen. Dios no pasa por alto la injusticia, ni la idolatría, ni la violencia que han marcado la historia humana. Esto es esencial. Una visión universalista no puede trivializar el mal. No se trata de una amnistía barata. El mal debe ser enfrentado, debe ser nombrado y debe ser juzgado. Si Dios es amor, precisamente por eso debe ser justo, porque el amor que no se indigna ante la opresión no es amor verdadero. Notemos, sin embargo, que hay libros y sobre todo un libro de la vida. Estos dos elementos son clave. Los libros contienen las obras humanas, la memoria del bien y del mal. El libro de la vida representa, en cambio, la identidad que Dios ha querido para cada uno desde antes de la fundación del mundo. Pertenencia a la comunidad del Cordero, pertenencia al ADN del cielo, pertenencia a la familia de Dios. Eso es lo que Dios quiere para toda la humanidad, pero lo quiere lograr sin imponerlo y sin obligar. Sin embargo, también tiene en cuenta que hemos nacido en una tierra caída, en un mundo lleno de pecado y con carne pecaminosa. Él lo tiene en cuenta y sabe que aunque tenemos libre albedrío,
y que bien podemos enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones, no tenemos la capacidad de rechazar aquello que no conocemos. No somos capaces de rechazar la eternidad con Dios porque nuestra mente pecaminosa no nos permite comprender cómo es esa realidad hermosa, y si la comprendiéramos no quisiéramos rechazarla. Precisamente, si hay millones que la rechazan, es porque no la pueden comprender, y Dios conoce esto. Por eso nos culpa o nos responsabiliza de los actos temporales, pero no de los actos eternos, porque de ellos no tenemos ni idea. Y actos temporales tienen consecuencias temporales, mas no eternas o eternales. De manera que el juicio no es simplemente condena, es revelación. Es la exposición de quienes hemos sido sin Cristo o con Cristo, pero también de quienes somos llamados a ser ahora en Cristo Jesús. Aquí llegamos a ese pasaje tan temido, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A primera vista parece el fin definitivo, una suerte de aniquilación eterna o de castigo que no tiene fin. Pero detengámonos. ¿Qué es arrojado primero al lago de fuego? No las personas, sino el Hades y la muerte, es decir, aquello que esclaviza a las criaturas de Dios. Lo que es destruido radicalmente no son las almas humanas, sino la propia potestad de la muerte. Como diría el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, el último enemigo que será destruido es la muerte. De hecho, vemos aquí una poderosa convergencia entre Pablo y Juan. La historia culmina no en el triunfo del mal sobre los pecadores, sino en la victoria de Cristo sobre la muerte misma. ¿Y qué significa el lago de fuego? Muy bien, en el simbolismo apocalíptico, el fuego purifica tanto como destruye. Recordemos que el mismo libro de Apocalipsis habla del fuego refinador y que el Antiguo Testamento ve en el fuego la presencia santificadora de Dios. Pensemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 6 o en Zacarías capítulo 13. No debemos asumir automáticamente que este fuego es mera retribución sin fin. Podría ser también un fuego transformador, un fuego que consume lo que es contrario a Dios para liberar lo que es conforme a su imagen. Así, cuando Apocalipsis 20 habla de que quienes no estaban inscritos en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego, bien podemos entender que entran en un proceso de confrontación radical con la santidad divina, un proceso que para el corazón egoísta y no santificado es doloroso, pero no porque Dios cause dolor, sino porque el pecado de la persona que no está acostumbrada a la gloria de Dios se resiente, se atormenta delante de tanto amor, de tanta misericordia, de tanta mansedumbre, como lo dijeron los demonios a Cristo. Cristo no les estaba lanzando fuego, pero ellos le dijeron: ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? ¿De qué manera los atormentaba el Señor? Con la presencia de su mansedumbre, con la presencia de su santidad, con la presencia de su gran amor. Para ellos eso es tormento, es profunda vergüenza, pero no es que Dios quiera que sufran como ellos han hecho sufrir a otros, porque Dios no ocupa el lugar de los verdugos. Dios no ocupa la filosofía que dice: como alguien hizo sufrir a otro, yo lo voy a hacer sufrir a él. Dios no paga mal por mal, esa no es su naturaleza. De manera que el lago de fuego
Va a ser doloroso para los corazones acostumbrados al pecado y a la rebelión, pero no será un castigo sin propósito, redentor y sanador. De modo que es muy importante notar que Apocalipsis no termina en el capítulo 20. Demasiadas veces detenemos la lectura allí, como si la última palabra fuese la exclusión. Pero Juan prosigue: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendía del cielo. El juicio es un preludio, no es el final. La última palabra la tiene la nueva creación, la morada de Dios con la humanidad, donde enjuga toda lágrima y no habrá más muerte ni dolor. Lo que se anuncia no es la perpetuación del infierno, sino su final, su abolición completa, su extinción completa. El dolor y todo lo que el dolor ha causado será extinguido, aniquilado. El pecado será aniquilado, pero el pecador no, porque Dios nunca deja de amar. Y Dios sabe también que dentro de la ciudad hay madres con la esperanza de que el amor triunfe. Hay padres que esperan a sus hijos que en su vida entera estuvieron rebelados contra Dios, pero necesitan la oportunidad de ser transformados. Necesitan la oportunidad de que se les predique el Evangelio como debe ser predicado, no por nosotros que no sabemos predicarlo, sino por el mismo Señor Jesucristo. De la misma manera como Cristo a Saulo le predicó, en su condición ya gloriosa, en su humanidad gloriosa, le predica a Saulo y lo impacta de tal manera que Saulo en un instante pasa de Saulo a Pablo, porque vio la gloria de Jesucristo, porque escuchó la voz glorificada de Cristo, y esto lo hizo entrar en razón. Y Dios no actúa haciendo excepción o acepción de personas. Así como lo hizo con Saulo, lo va a hacer con cada criatura que continúa rebelde en el juicio. Porque Él no quiere matar a nadie, Él no quiere destruir a nadie, Él no quiere someter a nadie a estar lejos de Él por la eternidad. Y todos tendremos la oportunidad de ver predicar a Cristo, el verdadero evangelio, con el poder del Espíritu Santo. Ese es el lago de fuego, un lugar que es el último recurso de la misericordia, pero es poderoso recurso para transformar y para purificar. ¿Y por qué no lo hace ahora? Porque Dios, que es más sabio que tú y más sabio que yo, más sabio que todos juntos, sabe seguir el proceso correcto y sabe cuándo es el momento exacto. Y el lago de fuego ilustra y nos muestra precisamente que ese plan de redención no termina con la destrucción de millones de personas, sino con la transformación y la purificación de millones de personas que pasarán de ser Saulo a ser Pablo en un instante o en el tiempo preciso que Dios requiera. Y aquí está precisamente la clave hermenéutica. Si seguimos leyendo, descubrimos que incluso después de la visión del lago de fuego, las naciones caminan a la luz de la ciudad. Apocalipsis 21-24. Los reyes de la tierra, sí, los mismos que en capítulos anteriores se habían rebelado contra el Cordero, entran trayendo su gloria, y las puertas de la ciudad jamás se cerrarán de día. Estas son imágenes de apertura, de hospitalidad radical, de inclusión universal. ¿Cómo conciliar entonces la supuesta condena eterna de los impíos con su entrada posterior a la santa ciudad? La respuesta solo puede ser que el juicio del fuego no es el punto final, sino un medio purificador que prepara para la reconciliación. Yo sé que hay pasajes de Apocalipsis 21-24 traducidos de la siguiente manera: y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Pero en el original la frase que hubieren sido salvas no aparece. Solo dice: y las naciones andarán a la luz de la santa ciudad, o a la luz que sale o emana de la santa ciudad.
Y luego menciona a los reyes de la tierra trayendo sus tesoros a la santa ciudad. ¿Por qué? Porque las naciones hacían referencia a personas que no eran del pueblo de Dios, a los gentiles que no conocían la verdad o que la conocieron y la rechazaron, pero en el lago de fuego serán sanados y luego podrán entrar. Por eso es que no se dice que en el lago de fuego son destruidos. Siempre se habla que están en el lago de fuego los impenitentes, los soberbios, los mentirosos, los orgullosos, los blasfemos, los adúlteros, los inmundos, pero dice que están en el lago de fuego. No dice que están destruidos o que están muertos eternamente. Habla de vivir en el lago de fuego, pero no siendo torturados o atormentados sin causa y sin propósito. Están allí siendo procesados en el amor de Dios, en la santidad de Dios, en el proyecto divino que es salvar, nunca matar, nunca destruir. Y por eso es que después pueden entrar a la ciudad y andan a la luz que emana de la santa ciudad. Y luego también Apocalipsis menciona que las hojas del árbol de la vida son para la sanidad de las naciones. Nota que no dice del pueblo de Dios, sino que menciona las naciones con intención, para que entendamos que hay personas que necesitan todavía ser sanadas en ese proceso de purificación, y las hojas del árbol son para la sanidad de ellos. Qué grande es el amor de Dios. Qué grande es el proyecto de salvación divino. Esto, mis hermanos, nos lleva a un principio teológico muy importante, diría yo fundamental. En las Escrituras, el juicio de Dios tiene siempre un carácter medicinal. Pensemos en los profetas. Cuando Israel es juzgado, el propósito no es destruir a Israel, sino sanarlo, llevarlo al arrepentimiento, restaurar la alianza. El exilio babilónico fue terrible, pero su finalidad era purificar al pueblo, no acabar con el pueblo. Si este patrón se repite una y otra vez, ¿por qué habríamos de pensar que en el clímax escatológico Dios abandonaría su modo de obrar para volverse un verdugo eterno? ¿Y por qué tendríamos que pensar que Dios va a resucitar a varias personas más de 2 veces incluso, para en todas esas ocasiones humillarlas y volverlas a quemar y volverlas a someter a un dolor? Dios no actúa de esa manera, y son las mentes religiosas empañadas y diría yo contaminadas con una interpretación demasiado humana de la Biblia, que han perpetrado esta enseñanza como si fuera cierta, de tal manera que cuando uno predica algo totalmente diferente lo ven como satánico. Pero hermanos, lo satánico es atribuirle a Dios características satánicas, y Dios no actúa de esa manera. Dios siempre actúa desde el amor y desde el propósito de restaurar, de sanar y de salvar. Él permite la muerte muchas veces. En el Antiguo Testamento la permitió como un juicio, pero no era una muerte definitiva. ¿Y cómo lo sabemos? Porque se van a levantar nuevamente en el juicio. Jesús menciona a Sodoma levantándose en el juicio para juzgar o para condenar a los que en Israel escucharon el mensaje de Jesús y no se arrepintieron. Pero no se van a levantar para ser otra vez sometidas a una quema total, sino para ser sometidas a un llamado de salvación, para que escuchen el Evangelio de Cristo. Ellas escucharon un mensaje muy limitado, el mensaje de Lot o el mensaje de Abraham, que bien, era profundo, era hermoso, pero no se compara con el mensaje de Cristo. Todas las naciones que vivieron antes de Cristo y después de Cristo necesitan escuchar el Evangelio de labios del autor de la fe, del autor de la salvación y del autor del Evangelio, y ese es Cristo nuestro Señor, el pastor de los pastores, que encuentra a las ovejas y a los cabritos donde quiera que estén y los salva, los rescata, los redime, porque el pecado no puede amarrar las manos de Cristo. Incluso, mis hermanos y mis hermanas, los castigos más duros se entienden como correcciones
en vista de un futuro de gracia. Por ello, podemos interpretar el lago de fuego como el último gran hospital divino. Y me encanta esa frase, el último gran hospital divino. Un fuego que arde no para destruir lo humano, sino para erradicar todo lo que en nosotros es inhumano, todo lo que nos aparta de la comunión con el Señor. Recordemos que toda la Escritura debe ser leída a la luz de Cristo, y Cristo nos revela a un Dios que muere por los enemigos, que ora por los que lo crucifican, que busca a la oveja perdida hasta encontrarla. ¿Podría tal Dios resignarse a perder eternamente a algunas de sus criaturas? Si en la cruz contemplamos el amor que desciende hasta lo más hondo del infierno, ¿no deberíamos confiar en que la victoria pascual se extiende también al lago de fuego? Como diría Pablo, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no a una parte del mundo, sino al mundo entero. Así, cuando leemos Apocalipsis 20 a la luz de Cristo y de los capítulos 21 al 22, lo que emerge no es la imagen de un Dios que se complace en excluir o en matar o en atormentar, sino de un Dios que juzga para sanar, que quema, ojo, simbólicamente, para purificar, y que destruye la muerte para dar vida abundante a todas sus criaturas. Queridos hermanos, queridas hermanas, si en Apocalipsis 20 vimos la solemnidad del juicio y el misterio del lago de fuego, ahora el Espíritu nos conduce al clímax de la visión, la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Aquí encontramos no solo la meta del pueblo de Dios, sino la clave para comprender que el amor divino no dejará nada ni a nadie fuera del horizonte de la gracia. Dice Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El capítulo 21 inicia con una afirmación radical. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Este anuncio, mis hermanos, es muy importante. El telón de fondo no es una mera prolongación del viejo orden, sino una nueva creación. El lenguaje evoca a Isaías 65:17. He aquí yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. Lo notable es que esta renovación es cósmica, no solo espiritual, abarca todo lo creado. Aquí ya asoma el universalismo bíblico. El plan de Dios no es rescatar a algunas almas del naufragio del mundo, sino hacer nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. La visión no habla de Dios abandonando la creación material, sino transformándola por completo. Si la meta es la transfiguración del cosmos, ¿puede entonces concebirse un segmento del mismo, humanos o naciones, condenado para siempre a la disonancia o a la aniquilación? El Apocalipsis nos está diciendo, la última palabra de Dios es la restauración de todo lo que Él mismo ha hecho. El profeta continúa, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni habrá clamor, ni dolor. Notemos, no dice algunas lágrimas, sino toda lágrima. No dice ya no habrá muerte para los justos, sino que la muerte misma deja de existir. Si la muerte desaparece del escenario cósmico, entonces ningún ser humano puede permanecer en ella para siempre, porque si no, la muerte no sería destruida. Si se lleva a millones de criaturas, la muerte ganó y no fue destruida. Dios destruye la muerte
dotando de vida eterna a todas sus criaturas que en un tiempo estuvieron secuestradas por el pecado. La imagen es total, es abarcante y se corresponde con 1 Corintios 15, donde Pablo asegura que la resurrección culminará en que Dios será todo en todos. El versículo 28 de 1 Corintios 15. Así que aquí se percibe la lógica interna de la esperanza universalista. El amor de Dios no se conforma con salvar a algunos, sino que persigue a todos hasta enjugar hasta la última lágrima. Amén. Pero sigamos avanzando. Las naciones que hubieran sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Aquí se revela un detalle decisivo. Hasta este punto del Apocalipsis, cuando se usaba la palabra naciones y la frase los reyes de la tierra, se hablaba en el contexto de personas antagonistas a Dios, aliados a la bestia, culpables de derramar la sangre de los santos. Se esperaría que su destino final fuera el lago de fuego sin retorno. Y sin embargo, en la visión final los encontramos caminando a la luz de la ciudad y entrando en ella trayendo sus dones. ¡Qué paradoja! Los mismos que habían representado la rebelión contra Dios aparecen ahora reconciliados, transformados, integrados en la nueva creación. Y esto es clave para entender el mensaje de la restauración universal en Cristo. La narrativa no termina con los enemigos destruidos, sino con los enemigos convertidos en amigos. La hostilidad no es la última palabra, lo es la hospitalidad. Dos palabras que se parecen, pero son muy diferentes. El pecado siempre actúa desde la hostilidad, desde la maldad, desde la rebelión, desde la violencia, pero Dios actúa desde el amor, desde la reconciliación, desde el perdón, desde la sanidad, desde la hospitalidad. Bendito sea su nombre. El texto de Apocalipsis insiste, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Este detalle aparentemente ornamental es de una carga teológica inmensa. En la antigüedad, las puertas de una ciudad se cerraban de noche para impedir la entrada de enemigos o forasteros. Pero en la ciudad de Dios no hay temor, tampoco hay exclusión, no hay afuera definitivo. Las puertas están siempre abiertas. La imagen contradice la idea de un infierno eterno y clausurado, porque ¿de qué servirían puertas abiertas si ya no quedara nadie a quien acoger? La lógica es otra. Quienes han atravesado el juicio, incluso quienes han pasado por el fuego, están invitados a entrar. No todos entran al mismo tiempo, pero el acceso permanece abierto. La ciudad es, en última instancia, incluyente hasta el extremo. ¿Por qué? Porque es la ciudad de Dios. No es la ciudad de los líderes religiosos, quienes sí cerrarían las puertas y quienes sí impedirían la entrada. Ahora llegamos al clímax de la visión. Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esta frase no puede pasar a la rápida, tenemos que detenernos en ella. Este lenguaje es inequívoco. La obra de Dios en la Nueva Jerusalén es terapéutica, no es excluyente. El mismo pueblo que había sido enemigo de Dios ahora recibe sanidad. Y no se trata de un acto único, sino de un proceso continuo, pues el árbol da fruto cada mes.
es una dinámica de curación incesante. Si las naciones fueran destruidas o condenadas eternamente, ¿qué sentido tendría hablar de una sanidad en la nueva creación? El texto solo tiene coherencia si las naciones, aún después del juicio, participan en la bendición de la vida eterna. Y cuando hablamos de naciones, no nos estamos refiriendo al pueblo de Dios que ya ha sido salvado, sino a las personas que persisten en su rebelión. El vidente declara: verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Esta es la visión beatífica, el culmen de toda esperanza humana, contemplar a Dios cara a cara. La pregunta entonces se impone: ¿quiénes verán su rostro? ¿Solo un pequeño grupo selecto? ¿O acaso toda criatura finalmente reconciliada participará de esa gloria? Si recordamos que el río fluye para todos, que las puertas no se cierran nunca y que las naciones traen su gloria, la conclusión natural es que esta visión abarca a la humanidad entera. No puede faltar alguno, porque Dios no quiere que falte ninguno. Y porque Dios no necesita obligarnos para poder convencernos de que su amor es el mejor camino, solo necesita sanarnos. Porque si hubiéramos nacido como nacieron los ángeles, y digo nacieron entre comillas, ellos nacieron en un lugar donde no hay pecado, donde nadie los invita a pecar. Pero nosotros nacimos en un lugar donde incluso sin que nos inviten a pecar, de adentro nos surge la decisión de pecar. Pero bendito Dios que una vez comenzamos a conocer a Cristo, el pecado pierde poder, ya no se enseñorea de nosotros porque somos hechos hijos de Dios y Él nos da poder para vencer el pecado de manera progresiva. Por eso, cuando dicen entonces ¿qué sentido tiene pertenecer a la iglesia? ¿Qué sentido tiene ir a la iglesia? ¿Qué sentido tiene ser santo? Yo digo, tiene mucho sentido porque los que comienzan aquí a ser santos, a conocer a Jesús, a caminar de sus manos, aquí comienzan a vivir el cielo. Ese sí es el cielo, esa sí es la vida bonita. Pero vivir sin Cristo, por más que los del mundo aparentemente sean felices y griten y salten, ellos dentro no tienen el cielo, tienen un vacío terrible, una oscuridad terrible, no son felices, por eso necesitan saciarse con drogas o con alcohol o con parrandas o con placeres, pero sus corazones siempre están vacíos. Ese no es el cielo. Pero el que aceptó a Cristo aquí ya comenzó a vivir la eternidad, ya comenzó a vivir el cielo, y eso vale mucho, tiene mucho sentido. Ser santo desde ya, vivir en Cristo desde ya tiene mucho sentido, vale mucho la pena. Ahora bien, mis hermanos, no queremos trivializar el tono serio del libro de Apocalipsis. Él contiene advertencias severas contra la idolatría, el pecado y la injusticia. Estas advertencias no son retóricas vacías. Señalan que la entrada a la ciudad requiere transformación, requiere purificación. Sin embargo, la advertencia no niega la promesa, sino que la prepara. El juicio es real. El fuego es simbólico pero muy doloroso. El dolor de confrontar el pecado es muy serio. Pero todo ello es camino hacia la sanidad de Dios universal para todo el mundo, para todas las criaturas. Aquí podemos ver la lógica sacramental del juicio. Así como el bautismo nos sumerge en la muerte para renacer a la vida, así también el lago de fuego es una muerte segunda que desemboca en una vida nueva. Y es que no hay camino a la gloria sin pasar primero por la cruz, pero tampoco hay cruz que no desemboque en resurrección. Amén. El Apocalipsis leído en su conjunto no es un libro de condena eterna, es un libro de esperanza radical. Desde el Cordero inmolado en el capítulo 5 hasta la ciudad abierta en el capítulo 21 al 22, el mensaje es consistente. Dios vence, no destruyendo. Él vence perdonando y transformando. Su victoria es la conversión de los enemigos en amigos, de las naciones en peregrinos hacia la luz, de los reyes en adoradores. Es un triunfo del amor que no conoce límites,
Queridas hermanas y queridos hermanos, este es el evangelio que Apocalipsis nos entrega. Un Dios cuya fidelidad no se quiebra, un Cordero cuya sangre no se desperdicia, un Espíritu que sopla hasta que todo queda renovado. Las lágrimas serán enjugadas, la muerte será destruida y las naciones serán sanadas. ¿Podemos imaginar un final más glorioso, más digno del Dios revelado en Cristo? Hemos visto cómo Apocalipsis 20 nos presenta un juicio verdadero y serio, y cómo Apocalipsis 21 al 22 abre el horizonte de la nueva creación con una ciudad de puertas abiertas, un río de vida y un árbol de sanidad para las naciones. Sin embargo, muchos todavía preguntan, ¿y qué pasa con los versículos que parecen contradecir esta esperanza? ¿Acaso no dice Apocalipsis que habrá afuera quienes practican el mal? ¿No se habla del lago de fuego como destino definitivo? Y sobre todo, ¿no se compromete la justicia de Dios si afirmamos que todos, incluso los impíos, serán finalmente salvados? Esas son preguntas legítimas y para honrar la palabra de Dios no debemos ignorarlas. Veamos cómo podemos abordarlas con fidelidad y esperanza. En Apocalipsis 22:15 leemos: pero los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. A primera vista, este versículo parece destruir toda esperanza universalista. Si hay una fuera, entonces la exclusión es definitiva. Pero analicemos el texto. Primero, el contexto literario. El Apocalipsis no es un tratado jurídico, sino una visión simbólica, poética, litúrgica. Habla en imágenes para mover nuestra imaginación. El afuera no necesariamente designa un estado eterno, sino una condición relativa frente a la ciudad. Segundo, la función exhortativa. Esta frase no pretende describir el fin del cosmos, sino advertir a la iglesia en el presente. No participéis en estas prácticas, porque no son compatibles con la ciudadanía de la Nueva Jerusalén. Es un lenguaje que está diseñado para llamar al arrepentimiento, no para trazar un mapa literal del destino eterno. Pongo una analogía defectuosa, pero que sé que a muchos les va a permitir entender un poquito. Cuando somos padres y muchas veces no tenemos la autoridad que quisiéramos tener, les decimos a nuestros hijos lo que deben hacer, pero llega un momento que nos desobedecen tanto que les decimos: si sigues haciendo eso, la próxima vez te voy a castigar. ¿Por qué decimos así? No porque querramos castigarlos, sino precisamente porque no los queremos castigar y les queremos evitar el daño espiritual, moral y emocional que constituye la desobediencia. Usamos el recurso de la amenaza, pero no porque querramos castigarlos, sino precisamente porque no queremos que se dañen, pero tampoco queremos castigarlos. Y si llegamos a castigarlos, no violentamente, pero sí un castigo que les duele y que les enseña, no lo hacemos con gozo y mucho menos los matamos, porque un padre no mata a sus hijos. Número 3. La apertura de las puertas. Como ya vimos, las puertas de la ciudad nunca se cierran. Apocalipsis 21:25. Si el afuera fuese un lugar definitivo, carecería de sentido que las puertas permanecieran abiertas. La lógica narrativa sugiere más bien que los que están afuera son precisamente los que son llamados a entrar. De hecho, cuando ese versículo, el último llamado que se registra en Apocalipsis 22, que dice: y el que tenga sed venga y beba, es mucho más precisamente para ese contexto de la gente que está afuera en el lago de fuego y que tienen sed. Jesús les dice: los estoy esperando, tengo agua de vida, vengan y tomen. Tremendo el amor de nuestro Dios. En suma, el afuera, en el lago de fuego, no contradice la esperanza de la restauración universal, sino que la presupone.
Existe todavía distinciones morales, pero esas distinciones no se congelan para siempre. El texto nos muestra un proceso en el que lo que está afuera puede ser sanado y puede ser acogido. Otra dificultad proviene del lenguaje del lago de fuego, descrito como la muerte segunda. Muchos suponen que esto equivale a una condena eterna que es irreversible. Pero debemos recordar dos cosas. La primera, la muerte es un enemigo que será destruido y el último enemigo a ser destruido. Apocalipsis 20:14 declara que la propia muerte y el Hades son arrojados al lago de fuego. ¿Cómo podría ser la muerte eterna si la visión celebra precisamente su abolición? Lo que quiere decir que no hay muerte que sea eterna. Si la muerte tiene un final, no hay muerte eterna. Por tanto, la segunda muerte no puede ser definitiva. Tiene que ser abolida. Y se abole o se cancela destruyendo a la muerte. Y se destruye la muerte con la vida de Cristo entregada a todas las criaturas. El lago de fuego no perpetúa la muerte, la consume, la termina, la aniquila. Número 2. El fuego no es para hacer doler la piel de la gente o el espíritu de la gente, porque Dios no procede de esas maneras. El fuego es purificación. En toda la tradición bíblica, el fuego de Dios tiene carácter refinador. Isaías 33:14 al 15 habla del fuego consumidor en el que habitan los justos. Pablo en 1 Corintios 3:15 dice que las obras serán probadas por el fuego y que algunos se salvarán como por fuego. Así también en Apocalipsis el lago de fuego puede entenderse como el lugar donde lo falso se consume para que lo verdadero pueda renacer. Si el lago de fuego es la destrucción del mal en nosotros, no significa que las personas mismas sean aniquiladas, sino que todo lo que se opone a Dios será purificado. Es en este sentido el lago de fuego un horno de gracia, un hospital de fuego purificador. Objeción número 3. ¿Y qué del libre albedrío? Algunos dicen, si afirmamos que todos serán salvos, ¿no estamos negando la libertad humana acaso? ¿No implica esto que Dios fuerza a los rebeldes a amarle contra su voluntad? La respuesta es que el amor divino no violenta la libertad, sino que la sana. El pecado no es libertad auténtica, sino esclavitud. Nadie en su sano juicio elige la autoaniquilación o el rechazo eterno del bien. El rechazo a Dios es siempre fruto de la ceguera, de la herida, del engaño. Cuando finalmente se nos revela la plenitud de la verdad, cuando contemplamos al Cordero cara a cara, nuestra libertad se realiza plenamente al elegir lo que fuimos creados para elegir: el amor. En otras palabras, la universalidad de la salvación no contradice la libertad, sino que es su consumación. Todos serán libres de verdad y en esa libertad abrazarán al Dios que siempre los abrazó. ¿Amén? Yo digo amén también. Ahora, ¿no se compromete de esta manera la justicia de Dios? Bueno, muchos temen que sí. Temen que si los malvados finalmente son salvados, entonces sus crímenes quedarían impunes. Pero esta objeción parte de una idea reducida de justicia como mera retribución. La justicia divina en la Escritura es restaurativa, significa poner las cosas en su lugar, reparar lo roto, reconciliar lo dividido. Por eso el juicio es indispensable, no para condenar sin fin, sino para sanar de raíz. El asesino no entra a la ciudad como si nada. Entra transformado después de haber pasado por el fuego que consume su violencia, su rebelión, su pecado. Así la justicia de Dios no se debilita con la salvación universal, al contrario, se magnifica, porque no se conforma con castigar, sino que alcanza a redimir incluso lo más perdido. Finalmente, una visión pastoral. ¿Qué significa esto para nosotros? Queridos hermanos y hermanas, estas reflexiones no son meras especulaciones abstractas. Tienen consecuencias directas para nuestra vida de fe. Número 1, esperanza inquebrantable. Si Dios no abandona a nadie, entonces podemos mirar incluso a los más endurecidos con esperanza. Nadie está más allá del alcance de la gracia. Número 2, motivación para la misión. Lejos de
adormecernos, esta esperanza nos impulsa a la misión. Si Dios quiere a todos en su familia, nuestra tarea es anunciar esa buena noticia a cada ser humano con urgencia y con ternura. Número 3. Imitación de Dios. La visión de una ciudad abierta nos llama a abrir también nuestras comunidades. No somos los guardianes de la puerta, sino testigos de un amor que invita a todos. Número 4. Consuelo. ¿Quién de nosotros no tiene seres queridos alejados de la fe? Saber que las puertas nunca se cierran, que el río de vida fluye eternamente, nos da consuelo profundo. Podemos confiar a cada persona al amor de Dios sabiendo que ese amor no fracasa y que todos al final estarán con el Señor o estaremos con el Señor en el cielo o en la eternidad. Así que, hermanos y hermanas, terminemos donde termina la Escritura, en la alabanza. El Apocalipsis no nos deja con un mapa detallado del más allá, sino con una canción de victoria. Nos invita a unirnos al coro celestial que proclama: «He aquí yo hago nuevas todas las cosas». Imaginemos la escena: las naciones curadas, los reyes transformados, las lágrimas enjugadas, la muerte abolida y toda la creación cantando al unísono. El Cordero inmolado reina, no sobre un remanente reducido, sino sobre un universo reconciliado. El fuego ha consumido el mal. Las puertas siguen abiertas y el río de vida fluye sin cesar. Esa es la esperanza que nos sostiene, que al final, como dice Pablo, Dios será todo en todos. 1 Corintios 15:28. Y en ese día, todo lo que hemos anhelado, toda oración, todo clamor, hallará su respuesta. Así, confiados en esta esperanza, podemos vivir en el presente con fe, esperanza y amor, sabiendo que nada ni nadie se perderá para siempre, porque el amor eterno vence. Señor, qué impresionante son las verdades que implica tu eterno amor, tu amor incondicional. Nuestro corazón no lo puede soportar, ni siquiera lo podemos entender, pero cuánto lo agradecemos. Gracias, Señor, porque en este momento que te conocemos y que te seguimos conociendo cada vez más, vamos probando un poquito más, de manera adelantada, ese gozo celestial, ese privilegio de vivir en el cielo, aquí en la tierra. Gracias, Padre, por darnos libertad para vivir aferrados de Cristo, dependiendo de Cristo, mirando a Cristo, escuchando a Cristo, viviendo de cada palabra que sale de su corazón. En tus manos, Señor, ponemos nuestra vida y a la vida del mundo entero. Gracias porque hay provisión para que todos seamos salvos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Querida familia, a los que se quedaron hasta el final, un fuerte abrazo. A los que van a controvertir, un fuerte abrazo. No estoy de acuerdo con sus argumentos, pero quiero dejarlos que escriban. Estoy tratando de dejar todos los comentarios y no contradecir ningún comentario. Uno que otro lo contradigo, pero luego no respondo más porque esto no es para pelear, esto no es para imponernos sobre el otro, esto es para compartir esperanza, sobre todo la verdadera esperanza, la que viene de Cristo Jesús y de su amor eterno. Fuerte abrazo, bendiciones.